Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en las vivencias de un grupo de profesionales muy especial. Gente que no solo trabajó en tecnología aquí en España, sino que, bueno, casi se puede decir que la vieron nacer, que la construyeron. Exacto. Tenemos grabaciones de un encuentro donde comparten, pues, sus carreras, anécdotas, su visión de toda una vida en la informática. Sí, son relatos en primera persona, nos llevan a una época donde empezar en esto de la informática era, como entrar en un sitio sin explorar, sin mapas, sin caminos claros, ¿sabes? Vamos a escuchar la variedad de rutas que tomaron, que son muchísimas, y cómo vivieron esa evolución tecnológica, que ha sido vertiginosa, pero desde dentro, desde la primera línea. Vale, pues nuestra tarea hoy es esa, sacar las perlas, ¿no? Las historias más potentes y las ideas más interesantes de estos pioneros, desde los retos técnicos del principio, cuando la profesión, como dicen ellos, casi ni existía, hasta lo que piensan ahora de jubilarse del paso del tiempo. Venga, vamos a ello. Vamos. Hay algo que se repite mucho en las conversaciones, ¿verdad? Esa sensación de ser pioneros. Totalmente. Varios lo dicen claramente. Cuando empezamos esto de la informática, no existía. No como ser médico o arquitecto, que todo el mundo sabía lo que era. Se ven a sí mismos como fundadores. Y yo creo que con razón, ¿eh? Es que es fascinante porque es un momento único en la historia del trabajo. No había una carrera definida, ni formación estándar, nada. Nada. El acceso era súper variado. Fíjate un caso que cuentan. Un señor que era contable en 1969 en una empresa estambrera, creo que se llamaba, Ajá. y le hicieron un test de aptitud, un test, y lo eligieron para formarse en informática. Y él, pues sin tener ni idea de qué era eso, los primeros cursos en Bilbao, imagínate. Es tremendo pensar en eso, ¿no? Esa mezcla de casualidad y necesidad. Pasar de los números de la contabilidad a programar una máquina que casi nadie entendía. ¿Qué mentalidad había que tener para eso? Pues yo creo que una curiosidad muy grande, ¿no? Y quizás pues un poco de valentía o de inconsciencia, quién sabe. Sí, sí. Otro participante cuenta una historia de su educación. Él dice con ironía que fue exclusiva. Exclusiva, porque... Pues porque estudió en el único instituto que había en Logroño y luego en Madrid, en la única escuela de telecomunicaciones de toda España. Ostras. Tal cual. Y su primer trabajo lo encontró por un anuncio en el periódico para Arthur Andersen, una consultora potente. Y ahí, pues aprender sobre la marcha, básicamente. Claro. Y años después, fíjate qué trayectoria, acabó liderando la creación de la Sociedad Informática del Gobierno de La Rioja, la SAIC. Desde cero. Cuando solo estaban los papeles de constituirla. Construir desde la nada, literal. Otros hablan de los 80, no, antes de que llegaran los PCs a todas partes. Sí, sí, que usaban máquinas Casio, de esas programables en BASIC. Eso es. Y los que empezaron antes, aún. Eso recuerdan el lenguaje máquina, las tarjetas perforadas. Las tarjetas. ¿Qué tiempos? Esas cartulinas con agujeritos, ¿te acuerdas? Que eran los datos, el código. Y el COBOL, claro, ese lenguaje para gestión que estuvo en todas partes durante décadas. Madre mía, el COBOL. Incluso la chispa inicial podía ser algo muy visual. Ver una de esas primeras grandes computadoras funcionando. Uno lo cuenta que ver la máquina de esa empresa estambrera le llamó la atención. Ya. Esa falta de camino claro, esa necesidad de aprender haciendo, eso define a esta generación. No solo aprendían una tecnología nueva, es que definían lo que era trabajar en ella. Esa mezcla de descubrir y construir se nota mucho. Y claro, como resultado, pues, no hubo una carrera informática única. Sus vidas profesionales son súper distintas. Totalmente distintas. Si miras sus recorridos, ves de todo. La consultoría, por ejemplo, fue una escuela para muchos. Mencionan Arthur Andersen, claro, y también Coritel, que luego fue Andersen Consulting. Ajá. Esas empresas eran como canteras, ¿sabes? Formaban a mucha gente en métodos de trabajo, en organización. Y luego, el sector público. Ahí parece que jugaron un papel clave en modernizar la administración. Sin duda. Hay gente que tuvo puestos de mucha responsabilidad. No solo creando y dirigiendo entidades como SAIC en La Rioja, sino también, por ejemplo, director de desarrollo en la Sociedad Informática del Gobierno Vasco. No está mal. O informatizando ayuntamientos desde el principio. Mencionan el de Jaro, que fue el segundo de su zona en meterse en eso. Eran proyectos fundacionales, de empezar de cero. ¿Y en la empresa privada también?
Hay historias de trabajar en sitios como Mercedes-Benz, que hablan del monstruo de IBM de la época, un mainframe, supongo. Sí, un armario gigante, seguro. O en el sector de bebidas, en una empresa llamada Cass, que luego la compró PepsiCo, y recuerdan cómo llegó la cultura americana, con otros métodos, otras exigencias. Claro, otro mundo. Y también empresas riojanas que crecieron mucho, que se hicieron internacionales, que cambiaron de dueños, como Star Glass o el Grupo Tobal. Y no hay que olvidar las empresas de servicios tecnológicos, las que se dedicaban solo a eso. Ibermática sale mucho. Sí, Ibermática es un clásico. Gente que entró de programador y llegó a director, que participó en la expansión internacional. También salen Emesa, Gisper, DMR Consulting, nombres de la época. Y, por supuesto, los emprendedores. Ah, también los hubo. Claro, algunos, después de trabajar para otros, montaron sus propias empresas, consultoras, empresas de desarrollo, y otros, pues, se hicieron autónomos, consultores por su cuenta. Es interesante ver esa variedad, que no era solo picar código, ¿no? Era gestionar proyectos, dirigir gente, vender la tecnología, crear empresas. Exacto. Y esa adaptación constante, que decías, incluso sin cambiar de empresa formalmente. Hay un caso que lo explica muy bien. Un hombre que estuvo 25 años con el Grupo Tobal, pero dice que en realidad pasó por 5 empresas diferentes bajo ese nombre. Por las compras, las ventas, las reestructuraciones. Es que esa es la clave, el cambio constante. El sector tecnológico nunca ha parado quieto. Y ellos lo vivieron desde el minuto 1. Y claro, con trayectorias así, pues, están llenas de momentos, de anécdotas que te cuentan muy bien cómo era la tecnología y el día a día entonces. Sí, esas historias personales son lo mejor, muchas veces. Dan mucha vida, ¿verdad? Ya hemos comentado lo de la falta de formación, pero es que las anécdotas te pintan un cuadro. Uf. Desde no tener nada, como dice uno, hasta la inteligencia artificial de ahora, pasando por los mainframes como el AS400 de IBM. El famoso AS400, una máquina súper popular en empresas medianas y grandes en los 80-90. La llegada de los PCs y los lenguajes, COBOL, Pascal, Fortran, que muchos aprendieron solos o con cursos de la empresa. Oye, ya has mencionado el AS400. Había por ahí una anécdota, ¿no? Algo. Curiosa. Sí. Buah, esa es buena. La del informático, bueno, que se puso un poco nervioso, ¿sabes? Ajá. ¿Qué pasó? Pues estaba en medio de un desarrollo, sentía que no le hacían caso, que lo que decía, pues que no importaba. Así que, en un momento dado, ¿qué hizo? Apagó el AS400. ¿No me digas? Sí, sí. El botón de Power Off, clic. Y paró toda la empresa media hora, hasta que consiguió que le escucharan. Una medida, bueno, un poco drástica. Drástica es poco. ¿Y qué nos dice eso? Más allá de la anécdota en sí. Quizás sobre la presión o la falta de comunicación que había a veces, ¿no? Podría ser. Refleja un entorno donde igual las jerarquías o los procesos no estaban tan claros. Y donde la tecnología era tan crítica que pararla era la última opción. La opción nuclear. Exacto. Hay otra historia, más sutil, pero que a mí me encanta, sobre la interacción persona-máquina. A ver. Un informático en un banco, desde una sala técnica, arriba de un cajero automático. Ve a una señora mayor que está teniendo problemas con el cajero, no se aclara. Vale. Y él, sin que ella se dé cuenta, coge el control del altavoz del cajero y empieza a hablarle como si fuera la máquina. Introduzca la tarjeta. Ahora marque su número secreto. Qué bueno. La señora sigue las instrucciones, saca su dinero, le da las gracias a la máquina y se va tan contenta, sin saber que le ha ayudado una persona escondida. Es fascinante. Demuestra cómo la tecnología, incluso la más antigua, necesitaba a veces esa ayuda humana invisible para funcionar, ¿de verdad? Justo. Y también cuentan cómo instalaban los primeros terminales en las oficinas de los bancos en los pueblos. Imagínate la escena. El técnico explicando con toda la paciencia del mundo a los empleados, que no habían visto nada igual. A ver, para ver los datos de un cliente, tecleáis 541 y el número. Y la impresora matricial sonando de fondo. Eso, llenando el silencio con ese ruidito. Trac, trac, trac. Es la tecnología llegando a la vida normal. Y el humor, claro, para llevar mejor la complejidad. He oído una definición muy gráfica de las partes de un sistema. Sí, esa es genial.
la comparte uno de ellos. Software es aquello a lo que puedes maldecir. Ríe un poco. Hardware es aquello que puedes golpear. Claro, Y añade una tercera parte fundamental, el ladware. ladware. Sí, jugando con ladrar, para referirse a la parte humana, al usuario, que muchas veces es donde está el problema real o el malentendido. Pone el foco ahí, en la interacción. Ladware, me la apunto. Oye, ¿y también recuerdan un tipo de competencia entre empresas que hoy quizá ya no se ve tanto? Sí, hablan de una competencia brava pero respetuosa entre los comerciales de las distintas empresas de informática. Ah, ¿sí? Se peleaban a muerte por un contrato durante el día, pero luego era normal que coincidieran en un bar y se tomaran algo juntos. Como si hubiera un sentimiento de ser colegas, ¿sabes? Quizá porque eran pocos y estaban abriendo camino todos a la vez. Qué curioso. Dibujan un ecosistema muy particular, ¿eh? Mucho. Avanzando ya en sus vidas, llegamos a un punto clave que trataron en ese encuentro. La jubilación. Y aquí parece que no hay acuerdo. Para nada. Las visiones son muy distintas. Casi opuestas, diría yo. Por un lado está la idea de la jubilación como un regalo de tiempo. Un regalo de tiempo. Suena bien. Uno lo dice así, tal cual. Lo ve como una oportunidad para pensar en la vida, para hacer balance. Dice que está bastante contento consigo mismo, que se mira con cierta condescendencia. Hombre, después de una vida así, Y para dedicar tiempo a lo que le gusta, leer, hacer deporte, ciclismo e incluso meterse en unos líos intelectuales tremendos. Estuvo meses estudiando la hipótesis de Riemann y los números primos, por puro placer. la hipótesis de Riemann. Casi nada. Eso sí que es curiosidad sin límites. ¿Y la visión contraria? ¿Cuál es? La de no parar, la actividad constante, casi frenética. Otro dice que no tiene calma ninguna, se define como una mosca cojonera. Sonríe. En el buen sentido, ¿eh? Alguien que no para. Sigue la tecnología, aunque dice que WhatsApp y Twitter ya son antiguos para él. Toma ya. Mantiene vida social, deporte, y dice sin dudar que volvería a trabajar mañana si se lo pidieran. Y hay otro caso muy claro de esta vía. Sigue superactivo presidiendo la UDP a nivel nacional. La Unión Democrática de Pensionistas, ¿no? Esa es. Una organización enorme, defendiendo derechos, organizando actividades, vamos, que de jubilado tranquilo, nada. Son dos modelos muy diferentes. Puede ser que esa necesidad de actividad sea como la inercia de esas carreras tan intensas, tan cambiantes que tuvieron. Es una buena pregunta. Podría ser, ¿no? Una marca que les ha dejado esa adaptación constante durante décadas. En la charla sale una reflexión importante sobre esto. Diferenciar entre jubilarse, que para algunos es ese regalo de tiempo, y hacerse mayor. Claro, no es lo mismo. Coincide en el tiempo, pero son cosas distintas. Envejecer tiene sus retos, claro, físicos, de salud, pero la jubilación en sí, el concepto, no tiene por qué ser malo. Aunque no todos lo ven tan bien. Mencionan de pasada a un conocido que decía de la jubilación: horrible. Yo no me hubiera jubilado ni de coña. Cierto, esa visión negativa también está ahí. Lo que sí parece común, da igual si se ven como regalados de tiempo o moscas cojoneras, es seguir aprendiendo. Ah, eso sí. Eso sale una y otra vez. Uno de ellos, que se doctoró en informática, ya mayorcito, ahora está estudiando filosofía. ¿Filosofía? Qué interesante. Y otros simplemente pues sienten que tienen que estar al día. Son conscientes de que su campo, bueno, lo dice uno muy gráficamente, lo que sabes hoy no vale para nada mañana. La obsolescencia es brutal. Entiendo. Entonces la jubilación para ellos no es un sitio al que se llega y ya está. Es una etapa más, que cada uno vive a su manera, según su forma de ser, sus intereses y quizá ese chip de adaptarse y aprender que llevan puesto desde el principio. Exactamente. No hay una sola forma de vivirla. Igual que no hubo una sola forma de hacer su carrera. El encuentro este donde charlaron llevaba el lema curiosidad sin fecha de caducidad. Escuchándoles, la verdad es que le pega mucho, ¿no? Esa curiosidad parece el motor de todo. Sin duda. Si intentamos sacar las ideas clave, la curiosidad es fundamental. Pero quizá no una curiosidad cualquiera, ¿eh? Sino esa mezcla de sentirse atraído por lo desconocido y a la vez tener la necesidad práctica de resolver problemas. Eso les metió en un campo sin libro de instrucciones. Es una curiosidad quizá distinta a la de hoy, que hay caminos más marcados para entrar en el sector. Es un buen matiz, sí. ¿Qué otras ideas destacarías de lo que cuentan? Pues el legado que dejan. Es innegable.
Son la generación que puso los cimientos de la informática como profesión en España. Crearon departamentos, montaron los primeros sistemas, fundaron empresas, definieron cómo trabajar. Eso tiene un valor histórico, claro. Mm. Pero no solo construyeron la profesión, sino que lo hicieron sin planos, improvisando mucho, innovando a la fuerza, y seguro que metiéndose en algún callejón sin salida al principio. Y luego, el factor humano. Lo mencionan mucho. Fundamental. En un campo que hoy parece pura lógica y algoritmos, ellos insisten todo el rato en la importancia de las personas. El equipo, la relación con los clientes, con los compañeros, esa competencia brava pero respetuosa que decíamos. La comunicación. Quizá era todavía mucho importante al principio, cuando las máquinas eran menos amigables, los procesos menos claros. Había que traducir mucho más entre lo que necesitaba el negocio y lo que podía hacer la máquina. Lo del hardware va justo de eso. La tecnología no funciona sola, depende de la gente. Y que uno se ponga a estudiar filosofía, pues también va en esa línea de valorar lo humano. Y por último, la constante que lo envuelve todo. La evolución tecnológica. Sí, pero no solo como cambios puntuales, sino como la condición normal del sitio donde eligieron trabajar. La describen como abrumadora, que te exige adaptarte sin parar, y que no ha parado ni con la jubilación para muchos. Esa frase, lo que sabes hoy no vale para nada mañana, resume perfectamente esa sensación de cambio continuo como la esencia de su trabajo. Hemos viajado por décadas de historia tecnológica y de vida, a través de los ojos de los protagonistas aquí en España. Desde esos inicios casi de artesanos, con test de aptitud que te cambiaban la vida y máquinas enormes, hasta hoy, pasando por carreras súper diversas y anécdotas que le ponen cara humana a la tecnología. Lo que se queda resonando es eso, cómo la curiosidad sin fecha de caducidad no era solo un lema bonito, era una forma de estar en el mundo, que les permitió navegar y dar forma a un sector que no paraba de cambiar. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada sistema, de cada innovación, hay personas, con sus ideas, sus errores, sus relaciones, sus historias únicas. Nos dejan pensando, ellos vivieron el nacimiento y la explosión de una era tecnológica adaptándose desde dentro a cambios radicales. Nosotros, que estamos metidos en nuestra propia locura de cambio ahora mismo, somos conscientes de la velocidad, de la profundidad de todo esto. ¿Mantenemos viva esa curiosidad básica ante lo nuevo, sea en el trabajo o en la vida? Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Para darle una vuelta. Hasta la próxima exploración.